Hola, ¿qué tal? La verdad es que es un inmenso placer estar aquí. Me alegra muchísimo que me hayáis invitado y es un honor poder contaros el contenido que tengo preparado y que espero que os sea de valor y de utilidad. Y en cierto sentido me gustaría aquí aclarar que, aunque en las redes sociales se me conoce por mis ilustraciones a la hora de comunicar ciencia, por las infografías, lo cierto es que parte o buena parte de mi formación está muy orientada al mundo del diseño y de hecho mi trabajo, mi profesión va en la línea de diseñar interfaces y antes de eso he tocado muchos palos en el mundo del diseño, del branding, etcétera. Y el contenido que traigo aquí de ilustrar, para comunicar, va un poco en esa línea porque quizá alguno tenía la expectativa de que habláramos de dibujo y lo cierto es que hablaremos de dibujo, pero es que dibujar es una forma de ilustrar y hay muchas más formas de ilustrar porque al final ilustrar es una representación gráfica y he querido traer aquí consejos y pautas más universales o más generales precisamente para diseñar nuestro contenido, nuestro mensaje para ilustrar bien y que eso suponga una comunicación. Así que voy a empezar con la presentación. Bien, como veis, no hace falta mucho para comunicar a veces con unos sencillos trazos o con una elección muy correcta de imágenes puedes contar una historia. Y esto es que está muy relacionado con cómo somos los seres humanos, ¿no? Que usamos el sentido de la vista para movernos por el mundo, que estamos acostumbrados en la interpretación de imágenes, más en la época que nos toca ahora, y que esto nos viene de muy atrás, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño viaje también para entender qué es esto cuando hablo de representación y sobre todo para hablar de una relación muy, muy particular. Entonces, bueno, hace miles de años, exactamente sí, hace mucho, mucho tiempo ya que el ser humano está usando representaciones gráficas para contar algo, ¿no? En esta época, en los albores de los tiempos, hablamos de pictogramas para representar objetos o actividades cotidianas de la época que podemos encontrar en cuevas, en pinturas rupestres y que estarían acompañando desde entonces hasta nuestros días. Lo que pasa es que como todo tiene una evolución y cuando fuimos avanzando en el tiempo y fueron surgiendo las distintas culturas, pues inventamos algo que probablemente fue uno de los elementos más claves en la historia de la civilización para que nos pudiéramos desarrollar, que es la escritura. Pero, y aquí es importante entender esta relación, la escritura al final en realidad es una evolución de esos primeros pictogramas que después se transformarían en ideogramas y que al final acabaríamos llegando de representaciones más directas a representaciones menos obvias, más abstractas y hasta llegar a un punto en que ya no representamos en sí la idea, sino palabras concretas, logogramas, o yendo más allá, llegar ya hasta el grafema, hasta la unidad mínima que utilizamos para los lenguajes, que para algunos idiomas puede seguir siendo un ideograma, pero para lo que nos compete a nosotros en Occidente, pues se trata ya de un fonema, ¿no? De una letra para fabricar una palabra. Nos hemos desligado prácticamente del objetivo original del pictograma, pues para crear la escritura. Pero no deja de parecerme sorprendente que al final, y ciertamente esa relación existe, esa evolución ha partido desde aquí, y a veces imagen y escritura no es tan distinto. Eso nos ayudará después más adelante para hablar de lo que sería nuestra capacidad de abstracción. Entonces, sigue avanzando en el tiempo, la escritura y la imagen se divorciaron, convivían en algunas obras, trabajaban juntas, pero no excesivamente unidas, y nos acercamos al siglo XX, y más concretamente al siglo XXI, que es cuando imagen y palabra vuelven a trabajar juntas y revueltas hasta este punto, ¿no? Boom. Vivimos en el siglo XXI, hemos dejado atrás otra época donde hay menos saturación, estamos absolutamente bombardeados y cómo diseñamos hoy en día un mensaje para competir con todo esto, con toda la cultura popular que hay, con todas las representaciones que nos encontramos, con todos los códigos visuales que tenemos hoy en día.
por un lado, estamos acostumbrados a recibirlo, por otro lado, tenemos que centrar nuestra atención en cosas concretas, así que filtramos mucho. Así que, por un lado, es una ventaja vivir en el siglo en el que vivimos, porque estamos probablemente en la época donde hay mayor representación de todo tipo, mayores referentes, y podemos lanzar mensajes muy complejos porque ya están basados en cosas que vienen de antes, pero por el otro lado hay que competir, ¿no? Entonces, espero que los consejos que veamos a partir de ahora y la información que os proporcione os ayude a ver hasta qué punto es importante entender la relación de imagen y texto y de cómo pueden trabajar juntos. Entonces, he dicho que la escritura era una abstracción, la abstracción máxima de la imagen, ¿no? Pero bueno, hay otros grados de abstracción que también nos sirven, ¿no? Realmente llegando a una iconografía o un símbolo que depende mucho del grado de abstracción que apliquemos, ¿no? Por un lado tenemos la realidad, que es la información recibida, la que prácticamente la más inmediata que tenemos al mundo real, y a medida que nos vamos avanzando en grados de abstracción tenemos una información más sintética, unos elementos destacados claves que relacionándose entre ellos te dan un significado, ¿no? Entonces esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, usar a veces imágenes más reales o usar a veces imágenes más abstractas. La realidad, lo que tiene es acercarse más a la realidad es que te acercas más a la objetividad, te acercas más a menos interpretación y te acercas más también a un grado de mayor información, por lo tanto es una recepción más lenta de la información. Por otro lado, la abstracción lo que nos da es mensajes muy sintéticos, muy rápidos de recibir, pero por la desventaja es que hay más, requiere de un aprendizaje o de conocer un código previo para interpretar cierto tipo de símbolos. Esto puede ser un problema porque podemos caer en la subjetividad. Jugando en todo este gradiente entre realidad y abstracción, y llegando hasta la escritura, como habíamos dicho, pues tenemos todo un crisol de combinaciones que elegiremos en base a nuestro propósito de cara a diseñar nuestro mensaje. Entender las ventajas y los inconvenientes nos ayuda a elegir mejor. Y es verdad que hay veces que imágenes reales nos sirven para establecer mensajes muy abstractos. Sin ir más lejos, estamos ahora mismo rodeados de memes y muchos de esos memes se hacen con imágenes muy reales de películas, ¿no? Pero si os fijáis bien, cada vez que se utiliza algo en esa línea, suelen ser imágenes con expresiones muy exageradas, ¿no? O imágenes muy conocidas que las hacen universales. Esas dos variables las alejan de la realidad un poco para llevarlo a la abstracción, porque hay unos códigos destacados, pero al mismo tiempo diré que probablemente un meme basado en imágenes tenga mayor fecha de caducidad que un meme basado en pictogramas o imágenes abstractas. Esto es relativo, pero bueno, más o menos podemos tomarlo como una regla. El caso es que de toda esta relación, una de las que más me interesa es que al final, cuando escogemos imágenes que están más cerca de la realidad, escogemos cosas concretas. Y cuando cogemos imágenes más cerca de la abstracción, cogemos cosas más universales. Porque una cosa que hacemos los seres humanos es básicamente rellenar los espacios que nos deja la abstracción. Nosotros completamos la información, así como cuando recibimos con nuestros sentidos nuestra información y nos hacemos un esquema del mundo, estamos completando información que no tenemos. Aquí pasa un poco lo mismo, das una información que puedes rellenar tú. Entonces esto también es importante porque mientras más universal sea una representación, probablemente lleguemos a más gente. Así que a la izquierda vemos a un solo individuo, pero a la derecha vemos a todos los individuos, ¿no? Vale, una vez un poco entendida la relación entre lo real y lo abstracto, al final tenemos en las dos caras de la moneda, pues la imagen y la palabra también, ¿no? Ya habíamos dicho que la palabra es la máxima abstracción, es una manera de representar ideas que va mucho más allá de ese origen inicial que hablábamos antes, y ambas pueden trabajar juntas y de hecho ya estamos muy acostumbrados a que trabajen juntas. Pero ¿cómo es esta relación? Porque cuando nosotros trabajamos con imagen y con palabra, tenemos que elegir qué lleva la carga del significado. La carga del significado está equilibrada,
la carga la lleva la imagen, la carga la lleva la palabra y la imagen solo acompaña. Hay muchas maneras de trabajar con imagen y palabra. A veces la una aporta mayor significado a la otra, a veces la combinación de ambas da algo completamente nuevo, a veces simplemente utilizamos una imagen con un motivo estético simplemente por adornar, que ya le da un plus, pero no aporta mucho más a la comunicación. Esa decisión es nuestra y también entender cómo trabajan juntas es clave para diseñar el mensaje. Al final lo que tenemos que hacer es buscar esa manera de conectar las dos cosas, pues para dar lugar a algo nuevo y sorprender, ¿no? Entonces eso, buscar. Porque las combinaciones que podemos encontrar cuando la imagen y la palabra trabajan juntas pueden ser verdaderamente interesantes y pueden provocar en nosotros esa sorpresa un poco que nos interesa a la hora de comunicar un mensaje. Pues bien, os he soltado todo este rollo durante todo este tiempo, pero todo esto es ¿para qué? Para deciros que al final, cuando queremos comunicar algo, queremos que el público entienda. Y eso podemos hacerlo, como acabo de decir, trabajando imagen y palabras juntos, pero todo esto está enfocado en conseguir una claridad en nuestro mensaje. Hay otra cosa, otro ingrediente que no puede faltarnos y que también queremos como comunicadores, y es que al público le importe, ¿no? No solo basta con que el mensaje sea claro, sino que tenga ese algo más, que de alguna manera, utilizando los elementos, consigas que ese mensaje cale. Yo en este taller lo primero que voy a hacer es dar una serie de pautas para trabajar en la claridad del mensaje. Y así al final hablaremos de cómo tratar de conseguir que el mensaje importe. Así que todo empieza en la página en blanco, en la hoja en blanco, en el espacio en blanco, llamarlo como queráis. Pero lo cierto es que todo empieza aquí y aquí las posibilidades son infinitas. Y a partir de aquí hay que empezar a concretar. Y para concretar, y esto quiero incidir en esto y quiero que quede claro, yo creo que todo proceso de comunicación, todo proceso que tenga un grado de creatividad además debería empezar teniendo en cuenta que esto no es imprescindible. No, si no sabes dibujar, hay muchas maneras de hacer representaciones gráficas. Es verdad que dibujar es una ventaja, pero no es imprescindible. Lo que de verdad importa cuando diseñamos un mensaje, tanto si estás limitado por tus habilidades gráficas o no, o por tu experiencia, no se trata tanto de esto, sino se trata de esto, de la planificación inicial. Porque esta fase se suele subestimar mucho cuando abordamos un proyecto de comunicación. Si yo tengo 3 días, por ejemplo, para hacer una comunicación, para diseñarla, yo gasto muchísimo tiempo en esta planificación inicial porque me apuntala las bases después de lo que voy a contar después. Este es el equivalente a cuando haces un vídeo de escribir bien un guión antes de lanzarte a grabar. O esta es el equivalente a cuando haces una novela de pues, escribir un boceto de esa novela para saber qué personajes van a ser los importantes o cuáles son los nodos importantes de la historia. Pues con un proyecto de comunicación gráfica, de ilustración, pasa exactamente lo mismo. Y generalmente, porque nos lanzamos a buscar ya soluciones de antemano o queremos concretar las cosas muy rápido, a veces pasamos de puntilla por aquí y lo considero un error. Entonces, ¿cómo empieza esta planificación inicial? Pues empieza con una elección. Nosotros tenemos que contar algo, ¿no? Pues es una elección de tema. Se lo tenemos que contar a alguien, pues una elección de público. Y se lo tenemos que contar de alguna forma, pues una elección de soporte. A veces alguna de estas cosas no la elegimos nosotros y viene dada. Oye, pues tienes que hacer una charla o un taller. Ah, pues entonces el soporte no puede ser cualquier cosa. Oye, que el tema del que quiero que hables es este, pues no eliges tú el tema. Oye, que el público es infantil. Pues entonces ya sabes que esa decisión no es tuya. Pero si la decisión fuera tuya completamente, también tienes que elegir, porque no es lo mismo hablar para un público general que para un especialista. Y no es lo mismo hacer un contenido para un móvil que para un ordenador o para una revista. Entonces, estas son las primeras elecciones que pueden llegar secuenciales o en paralelo, pero van a determinar y mucho las variables que vas a elegir después para el diseño de tu mensaje. Aquí hay que pararse conscientemente, aunque muchas veces hagamos esta elección inconsciente, porque al ser consciente podemos tomar mejores decisiones con relación a nuestro mensaje. Después de la elección, empezamos a trabajar con una serie de conceptos. Independientemente del tipo de forma que acabe al final de concretar con tu trabajo,
tú empiezas principalmente con unos conceptos clave, unas palabras clave que te van a dar una pista de qué seleccionar para contar. Esos conceptos, también tenerlos claros es súper importante, porque si no sabes de lo que estás hablando, si no manejas la temática bien, por lo menos trata de manejar bien los conceptos de esa temática para empezar a aterrizar y empezar a manejar bien las palabras de las que estamos hablando, porque después esos conceptos tienen una representación gráfica que puedes buscar y referenciarte. No buscas cualquier cosa, buscas representaciones gráficas en base a esos conceptos. Y entonces ahí puedes entender qué es lo que está haciendo el resto del mundo, cómo lo representa el resto del mundo, cómo conecto esos conceptos entre ellos cuando veo información coincidente. Trabajar bien los conceptos probablemente nos acabe por dar mejores resultados cuando empezamos a llegar ya al acabado final. Fijaos que todavía aquí no he hablado ni de ilustrar, ni siquiera de bocetar, y ya llevamos bastante tiempo de la planificación inicial. Por eso incido en que aquí hay que dejarse más tiempo de lo que la gente suele invertir, porque todo lo que invirtamos aquí seguramente lo ahorremos después. Al final, después de unos conceptos y después de elegir unas representaciones visuales del estilo que sea, tanto si va a ser dibujado como si vas a escoger pictogramas de una página desktop gratuito, al final le acabas dando una forma. Pero para darle esa forma, que puede ser una infografía, que puede ser un cómic, que puede ser una presentación, una forma, una representación gráfica, lo que haces es una distribución de toda esa información que has ido eligiendo a lo largo del proceso de planificación. La distribuyes, la ordenas, la pones secuencialmente porque estás contando algo. Si no hay una secuencia, aunque sea rota o la elijas tú fraccionarla, no hay un discurso. Entonces, la fase de distribución es en la que voy a incidir más porque es probablemente en la que más podemos aplicar los consejos de diseño que voy a dar a continuación para distribuir bien esa información. Esta fase todavía está referida al boceto. Ni siquiera estoy hablando de darle detalle a las imágenes o de un acabado final o de un arte final. No, estoy hablando de una distribución para diseñar nuestro mensaje en grano gordo, no ir al grano fino todavía. Porque, y esto es otro mensaje que quiero que cale bastante bien, cuando hacemos ilustrar para comunicar, nosotros no somos artistas en el sentido de que no hacemos arte, sino que hacemos un diseño, no somos subjetivos. Sí hay espacio para lo artístico y sí hay espacio para expresarnos artísticamente, pero en última instancia queremos objetividad a la hora de comunicar nuestro mensaje. Si queremos subjetividad, le daremos más carga artística, pero si queremos ser concretos, lo que tenemos que hacer es diseñar el mensaje. Y son las pautas de diseño las que vamos a ver a continuación. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos aplicando unas pautas que han funcionado desde siempre, que vemos que por la acumulación de conocimiento empírico de hacerlo una y otra vez, sabemos que la percepción humana funciona muy bien con estas pautas. Y son unas pautas muy sencillas y más o menos las intuimos o más o menos las conocemos, pero está muy bien a veces enumerarlas para a lo mejor tenerlas claras o para también interiorizarlas mejor. Y empiezo con la que considero la más básica y con la que considero primera, que sería la alineación. Cuando tú tienes que hacer una distribución de elementos, tanto sean escritos como gráficos, para diseñar bien un documento o una serie de documentos, lo que tú haces es buscar relaciones geométricas, generalmente alineaciones, tal y como se ve aquí. A ver, no es el único tipo de alineación que puedes buscar, también puedes buscar alineaciones radiales o incluso focales, pero al final lo que tú buscas son relaciones entre los elementos, buscando cierta alineación entre ellos, porque a los seres humanos nos encanta encontrar patrones y nos sentimos muy cómodos detectándolos. Y de hecho somos muy buenos también detectando esas pequeñas incongruencias o esas imprecisiones. Nos molestan esas imprecisiones, a muchas personas les da toque. Entonces, cuando se trata de distribuir, busca alineaciones, busca relaciones. Eso diseñará mejor el documento. Luego tenemos otra manera de distribuir lo que es con la proximidad. Cuando unos elementos están relacionados en significado, aproxímalos para que formen una unidad de información, porque eso va a facilitar la lectura. De hecho, todos los consejos que voy a dar ahora a partir de aquí de diseño básico es simplemente para facilitar la lectura, para que sea más cómoda, para que sea más legible, para que sea más fácil, para que sepamos a dónde llevar nuestros ojos. Entonces, usar el principio de proximidad es muy buena idea para establecer unos espacios concretos para saber dónde tenemos que mirar o qué tenemos que leer.
Y lo mismo ocurre con la similitud. Así como si no encontramos unos rasgos que diferencian unos elementos de otros, lo percibimos como un todo, cuando usamos esos rasgos para agrupar, percibimos que hay, pues eso, agrupaciones que también nos ayudan a dirigir la mirada y saber que una cosa es distinta de la otra y saber que esta información es diferente de esta otra y poder saber cómo leerla. Asimismo, dije antes que éramos buenos detectando patrones y también justamente por eso es una estrategia muy útil romper un patrón para hacer un elemento destacado o un acento, porque, ya sea porque esa información nos interesa destacarla, porque es una información importante o por la razón que tengamos para acentuarlo por encima de los demás. Y tampoco podemos olvidarnos de la región común. La región común viene a decir básicamente que si tú estableces unos elementos sin una relación muy evidente, no sabes muy bien cómo se relacionan esos elementos entre sí. En el momento en que estableces un marco y los encierras, toda esa información que estaba dispersa se convierte en algo concreto, en una unidad de información que es algo separado de otro algo. Eso también es muy bueno para mejorar la legibilidad de nuestro documento, de nuestro trabajo de comunicación gráfica y funciona muy, muy bien. Y este es uno de mis favoritos porque además que está muy relacionado con el mundo del cómic, que es una manera maravillosa de contar información de manera gráfica. El principio de clausura viene a decir que nosotros completamos la información que falta cuando es evidente que hay una continuidad. Aquí se ve claramente que los círculos continúan, ¿no?, por encima y por debajo de la viñeta o hacia la derecha. Pero en el fondo yo no he dibujado nada, no continúan, lo continuamos nosotros en nuestra cabeza. Es como cuando dibujamos a un individuo metido en una viñeta de cintura para arriba y sabemos que debajo de ese individuo hay piernas, pero yo no he dibujado piernas ninguna. Esto también funciona para entre viñetas, no solo dentro de la viñeta con un encuadre. Entre viñetas también nosotros rellenamos los espacios, transicionamos de una información a otra y establecemos un discurso que en realidad no está puesto, pero de esta manera podemos meter más información de la que en realidad hemos puesto, gracias al principio de clausura. Y este es uno de los principios más importantes, hasta el punto en que funciona también, teniendo en cuenta que cuando usamos solo imágenes para comunicar es un canal monosensorial, de solo visual. Incluso podemos conseguir con este principio de clausura que nosotros metamos información temporal o información de otros sentidos, incluso provocar una sinestesia. Pues a lo mejor si pintamos un plato de comida y después ese plato lo mostramos terminado en la otra viñeta, casi podemos insinuar que ha habido ahí un disfrute del plato y un sabor. Buscar esa sinestesia con la clausura suele ser una estrategia muy buena, no solo ya desde el punto de vista de diseñar el mensaje, sino desde el punto de vista narrativo que veremos pues más adelante. Y nada, más principios, el de figura o fondo, supongo que sonará cuando veis las dos caras enfrentadas que en realidad están formando en negativo un jarrón, va un poco por este lado. Cuando queremos destacar un elemento por encima de los demás, nosotros generalmente enfocamos nuestra atención en una figura que está sobre un fondo. Jugar con eso es un poco como el acento que hablábamos antes, nos ayuda a destacar información. Y el principio de continuidad, que es para establecer flujos de lectura. Si no ponemos un orden muy evidente, a lo mejor no sabemos dónde dirigir la mirada. El principio de continuidad le está diciendo al receptor del mensaje desde dónde tiene que partir y hasta dónde tiene que llegar, pues también facilitando la lectura. Así que después de haber repasado todos estos principios básicos y a lo mejor estáis un poquito saturados, pues ¿qué más? Pues sí, hay más, hay muchísimo, muchísimo más. Y esta sección de aquí la voy a enfocar más en el tema de que nosotros recibimos información también para aprender. Entonces, los principios que voy a mencionar aquí son más referidos al hecho de conseguir pregnancia de la información que estamos lanzando. El primero, que se llama principio de multimedia, estos principios están sacados de principios del aprendizaje multimedia de Richard Mayer, que es un psicólogo, y que vienen a datarse más o menos de principios del año 2000, 2006 y demás. Pues bueno, este viene a decir que es mejor mostrar imagen y texto siempre y cuando la imagen o el texto sea relevante y se relacionen entre ellos que solo texto.
porque al haber un componente visual nos entra antes. Primero procesamos la imagen, ya estamos digiriendo esa información, el texto la completa. Cuando es solo texto, tenemos que hacer un esfuerzo por leer, que puede hacer que pues perdamos la atención rápidamente o simplemente filtremos un contenido. Luego el de temporalidad viene a decir que si tenemos una unidad de información ya concreta y sabemos que funciona en consonancia, pues muéstrala de golpe. No la muestres en dos momentos distintos cuando estés haciendo a lo mejor de una página a otra o en esta presentación misma que podría haberlo puesto en otra diapositiva, pues eso a lo mejor habría sido un error cuando estamos hablando de una unidad de información concreta que quiero que veas de golpe. Es mucho más inmediato así. Después tenemos el de coherencia, pues este es evidente. Si hay un elemento que simplemente te sobra en tu mensaje, pues quítalo, porque al final también se trata de sintetizar. Tú a lo mejor con el afán de adornar algo estás añadiendo una información que en realidad no sirve para nada, pues es mejor que no la pongas, ¿no? La famosa frase de menos es más viene un poco por aquí también y eso le da coherencia al mensaje. Y antes hablaba de unidad de información, pero cuando el mensaje es muy complejo o muy largo, justo lo contrario, lo que tienes es que coger esas unidades de información y dividirlas, segmentarlas y presentarlas por separado para que no abrumes al receptor del mensaje y vaya digiriendo poco a poco esa información. Entonces es mejor segmentar poco a poco unidades de información que presentarlas todas de golpe cuando el mensaje es muy complejo, igual que estoy haciendo en esta presentación. Por otro lado tenemos la personalización, que esto es un error muy común, que es el hecho precisamente para gente que no sabe diseñar muy bien sus mensajes en el sentido que no sabe dibujar o no tiene en cuenta ciertas características de la propia imagen. Si tú coges por ahí imagen que representa exactamente lo que tú quieres decir, pero cada una tiene un lenguaje visual distinto, como se suele decir, cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Pues todas tienen un código diferente y eso mete ruido en la comprensión del mensaje. Cuando tú unificas todo ese estilo en uno solo, ese ruido desaparece y esa personalización consigue una mayor limpieza del mensaje, así que al final eso es mucho más fácil también para asimilar. Esa personalización también será muy buena idea y también la he hecho para esta presentación. Y bueno, y por último, pero no menos importante, lo que digo ahora es quizá una síntesis de todo lo que he venido diciendo sobre estos principios de diseño que hay que tener en cuenta. Son como unos metaprincipios que van a surgir si utilizas bien lo que te he dicho anteriormente, empezando por el flujo de lecturas. Normalmente cuando nosotros leemos un documento, sin ir más lejos, un cómic, que también lo he dicho, nosotros hacemos la lectura en occidente, ojo, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Pero realmente podemos establecer otros flujos de lectura que nos interesen, ya sea porque la información, al distribuirla así, se entiende mejor. Eso es una elección propia del diseño. Incluso aunque no estén estas líneas dibujadas, si tú ordenas los elementos para que sigan estas líneas de manera invisible, el receptor va a seguir ese flujo de lectura y va a leer tal cual tú quieres. Y va a saber, sin perderse por el documento, cómo leer ese documento. Así que al final, si aplicas bien los otros principios, acabarás teniendo flujos de lecturas que pueden ser muy interesantes. Esto sobre todo se ve en infografías, ¿no? Luego, otro súper importante es usar los niveles de jerarquía. Porque aquí es donde destacamos una información sobre otra. Y tú puedes decir, bueno, pero es que ya usas imágenes y texto y ya estás usando niveles de jerarquía. Pero no, por ejemplo, si usas solo tipografías, como he hecho yo aquí, sin ir más lejos, cuando estás en un documento Word y pones una negrita y luego no, eso es un nivel de jerarquía. Pues podemos establecer niveles de jerarquía con cualquier tipo de gráfico. A lo mejor texto por un lado, texto en otro tamaño por el otro, pictogramas por otro lado y dibujos por el otro. Ahí podría haber 4 o 5 niveles de jerarquía. Lo que yo recomiendo es que por lo menos uses 3, porque si caes por debajo de 3, el documento va a ser demasiado monótono y vas a percibirlo como un todo y va a ser más difícil de leer. Usar niveles de jerarquía enfatiza mejor tu mensaje. Y cuidado con otras lecturas. Tanto si lo vamos a dibujar nosotros como si lo vamos a elegir de otro lado porque lo vamos a buscar por internet, ojo con la elección de los iconos o pictogramas, porque hay algunos que se las traen, como podemos ver aquí. Porque aunque nosotros tenemos la intención de comunicar algo, también caemos en subjetividades y no nos damos cuenta que cierta carga de significado que ponemos en los gráficos que hacemos a lo mejor tiene más de la que habíamos visto. Así que hay que tener cuidado, intenta
alejarte de tu trabajo cuando lo hayas hecho y verlo con otros ojos de nuevo, pues para evitar este tipo de cosas, porque, bueno, realmente pueden llegar a ser un verdadero desastre, pues como en este caso, este no me lo he inventado, es un logo real que he repasado yo y, bueno, ya veis el resultado, ¿no? Al final, para también tener en cuenta esto, no tengas miedo a los espacios vacíos. No sé por qué la gente tendemos a pelotonarlo todo, que se peguen los elementos los unos a los otros, no sé si por aprovechar el espacio, pues esto es como cuando vas a una galería de arte y tienes un cuadro. Los cuadros tienen su propio espacio para tener su propia zona de lectura, para poder apreciarlos por sí mismos. Pues lo mismo con elementos que diseñas en un documento. No tengas miedo a los vacíos están ahí para utilizarlos. Separa los elementos bien los unos de los otros. Si no te cabe en un documento, pues a lo mejor la idea no tienes que meterlo todo en ese documento, a lo mejor tienes que hacer 2, 3 páginas para segmentar, como habíamos dicho, mejor la información. Así que usa los espacios vacíos a tu favor. Y nada, ¿todo esto para qué? Pues para distribuir la información en un boceto. Hemos ido de una planificación en que, me reitero, hay que gastar más tiempo del que generalmente la gente dedica para acabar llegando a un boceto del contenido y entonces ya sí nos podemos lanzar a concretar, a hacer cosas con acabados mejores. Y esto ya depende de la técnica de cada uno, de las habilidades de cada uno, de las herramientas que usa cada uno. Pero os garantizo que si por lo menos dedicamos tiempo a estas fases que he explicado, podremos llegar a un resultado que como mínimo no defraude o como mínimo diga un poco lo que queremos hacer, lo que queremos decir con claridad. Pero ya habíamos dicho, bueno, perdón, que se me olvidaba, el proceso no es lineal, importantísimo. Siempre podemos volver sobre nuestros pasos. Esto no es vas de A a B, siempre vas, te das cuenta de cosas, vuelves atrás, modificas, tal, vuelves, retrocedes. Depende del tiempo que tengamos, podemos hacer este ciclo más o menos veces. Lo importante aquí es que tampoco caigamos en el análisis parálisis, que a veces uno es muy perfeccionista y de querer hacerlo perfecto no lo hace nunca, ¿no? Así que ojo con esto. Bueno, pero como iba diciendo, ¿y el dibujo qué? Porque os he contado todo este rollo como a un nivel muy genérico para tener en cuenta esto en cualquier tipo de formato ilustrado. Da igual el tipo tanto si es dibujado como si es elegido, como si es animación o lo que sea. Pero bueno, al final también estoy aquí por un tema de dibujo. Pues el dibujo, como dije al principio, no es necesario. No es necesario, pero ayuda. ¿Y para qué ayuda? Pues para emocionar. Porque una de las cosas para que el mensaje importe es que usemos las emociones a nuestro favor. Esto lo sabe prácticamente todo comunicador. Cuando digo emociones no quiero decir que los hagas reír o te pongas a llorar o lo que sea. Me refiero a cualquier tipo de emoción, como puede ser también la sorpresa o como puede ser la fascinación o como puede ser el respeto a un excelente trabajo. Todo eso despierta algo en el interior del receptor. Y eso es lo que tenemos que tratar de conseguir. Y es verdad que aunque no hace falta dibujar, sí sabemos dibujar ayuda porque controlamos el tipo de imágenes que ponemos. Así que aquí quería destacar básicamente que una manera muy buena de expresar emociones es utilizar las expresiones básicas con relación al dibujo a nuestro favor. Hay 5 expresiones básicas que están relacionadas con las emociones básicas, que son la rabia, la ira, el disgusto, el asco, la alegría, felicidad, miedo o tristeza. Y luego hay una sexta añadida, sobre todo en temas de dibujo, que es la sorpresa, que es un poco la anticipación de cualquier tipo de información que no esperamos, aunque no podría meterlo en una emoción propiamente dicha, aquí se añade. Todas estas expresiones básicas, al combinarlas, pues nos producen el resto de expresiones para expresar cualquier tipo de cosas, tanto si las mezclamos entre ellas, como si variamos su nivel de intensidad, como si hacemos todo a la vez, o como si hacemos modificaciones dentro de esas expresiones básicas, tanto porque torcemos un gesto o cerramos un ojo o ladeamos la cabeza. Todo eso nos ayuda a hacer, digamos, el resto de expresiones para comunicar cualquier tipo de emoción que nos ayude a la narrativa. Y esto es un poco lo que hago yo en las redes sociales. Esta es mi estrategia principal, precisamente porque como manejo información que tiene muy poco de emocionar, sobre todo cuando alguien no tiene cultura científica, convierto objetos inertes, en principio, en personajes a través de la personificación. Y no hago otra cosa que añadirles expresiones.
Eso es lo que hago. Y de repente tengo un personaje que, pues, que puedo ambientar en un sitio más o menos ligero, o simplemente por el mero hecho de añadir un color de fondo ya estoy metiéndolo en un ambiente y ya le pueden pasar cosas en ese ambiente. Y esto, si os interesa, podemos hablarlo ya fuera del taller, podéis escribirme para daros pautas de cómo conseguir esta personificación, de cómo establecer estas narrativas, porque al final esto se trata de hacer una narrativa ya del mensaje diseñado para llevarlo un poco más lejos y al final, como dije, de esta narrativa, pues aquí en este pequeño ejemplo, aplicando algunos de los consejos que he dicho antes, estableces una alineación, estableces una segmentación, estableces un momento clave para representar cada información, una relación del texto y de la imagen que en este caso aquí está equilibrada, pero podría no estarlo, todo para contar una breve historia. Que bueno, en este caso la breve historia es la excitación de un átomo, la carga emocional que he puesto es porque de repente el átomo tiene una experiencia y eso puede hacer que un mensaje sobrio sea un poquito más cercano. Aquí tengo una serie de ejemplos de trabajos que he hecho en las redes sociales. Este está relacionado pues, con la vida en Venus, que es esta noticia que salió hace poquito del fosfano. Si os fijáis aquí, estamos hablando de una lectura que va de arriba a abajo, pero no de izquierda a derecha, sino en zigzag, ¿no? Meter una figura como Carl Sagan que es icónica en sí misma, él es un icono y encima está emocionado, que los propios elementos que participan también tienen emociones, que hay información de adorno, que da un ambiente, eso acompaña toda la información que estoy mostrando para darle un contexto fácil. En el otro lado, pues tengo simplemente un meme, que lo he traído solo para deciros que este meme en realidad llevó mucho más trabajo conceptual, que es lo que decía, de planificación, de detectar bien, oye, pues yo quiero enfatizar el hecho de que aprender es lo que de verdad importa, ¿no? Pues entonces hasta detectar, manejando esos conceptos, que hay mucha gente en nuestra sociedad que piensa que es de ciencia y otra gente que piensa que es de letra, pues al final todo eso, al conectarlo, da como resultado esto que al final es muy fácil de dibujar, lo que no está fácil es de conectar. Y esa conexión yo la hago trabajando con conceptos. Y ya está, hemos llegado al final. Me imagino que tendréis preguntas, espero que esto os haya parecido interesante. Yo he tratado de hacerlo de la mejor manera que sé, tratando de aplicar mis propios consejos a esta presentación. Y nada más, espero que os haya gustado y para cualquier cosa podéis hacerme preguntas si queréis. Hola, ¿qué tal? La verdad es que es un inmenso placer estar aquí. Me alegra muchísimo que me hayáis invitado y es un honor poder contaros el contenido que tengo preparado y que espero que os sea de valor y de utilidad. Y en cierto sentido me gustaría aquí aclarar que, aunque en las redes sociales se me conoce por mis ilustraciones a la hora de comunicar ciencia, por las infografías, lo cierto es que parte o buena parte de mi formación está muy orientada al mundo. Hola, hola, no oigo a nadie. ¿Me oís a mí? A ver, vaya, me tocaron los problemas técnicos a mí. ¿Qué le vamos a hacer? Un momentito, a ver si consigo oíros de alguna manera. Eh, pues parece que no. No sé lo que está pasando, pero no me llega nada de audio. Me temo.
Bueno, teníamos al pobre Carlos asustado. El problema era mío, que se me había desactivado bueno, más que nada, lo había desactivado yo, problemas técnicos del directo. Si no hay un directo sin problemas técnicos, no es un directo que se valga. No podía salir todo perfecto. En este caso es culpa mía. Lo siento, Carlos, que te tenía ahí sin escucharme. Y nada, ha sido una charla brillante. A mí me ha fascinado, la verdad. Al final, comunicar con imágenes es algo súper importante, además lo tengo en casa, no sé si sabrás, mi hermana es ilustradora, así que me toca especialmente la patata, y ver esta charla, ver cómo lo explicas tú también, ha sido realmente gratificante. Y nada, hay preguntillas aquí para ir cerrando la sesión de la mañana, que son súper interesantes, sobre todo lo que has comentado, ¿no?, aquí en Twitter. Y por ejemplo, mira, preguntan que cómo haríamos cuando iniciamos un proyecto de estas características, ¿no?, de dibujar y demás, que cómo hacemos para diferenciarnos del resto, ¿no?, porque hay una gran marea de imágenes y una gran marea de representaciones en el mundo digital que es muy difícil salirse de ahí, ¿no? Que me preguntan ahí, ¿qué truco tienes para luchar contra la criptomnesia? Que esa palabra la acabo de conocer ahora. Se me oye, ¿no? Porque ya estoy Sí, 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 rayadísimo. perfectamente, Vale, perfectamente. Sí, sí, perfecto. se te escucha perfectamente. Vale, Sí, vale, sí, sí. vale. Pues vale, criptomnesia. Por suerte sé lo que es, porque si no me quedo, vamos. Bueno, primero a la pregunta de cómo encuentras tu estilo, bastante complicada de responder, porque lo cierto es que todo empieza por referenciarte en otros autores y artistas. Necesitas adquirir una gran cultura visual, conocer el trabajo de otras personas, conocer distintas obras de arte, también diría, incluso aunque no se trate de comunicación específica propiamente dicho, para que tu mundo interno sea mayor y sepas lo que hay por ahí. Entonces, lo primero que diría para encontrar tu estilo es referenciarte mucho, o sea, consumir mucho contenido visual de muchísimos autores. Claro. Si te gusta el cómic, de muchísima gente que dibuje cómic. Ser más entendido en el tema por lo menos que la media. Y luego, en la búsqueda de tu estilo, pues ahí ya entraríamos en temas de practicar, probar, probar, probar e ir encontrándote cómodo hasta que por fin, entre tu cultura interna que has aprendido viendo a otros y lo que estás haciendo tú, acabas llegando a un estilo propio. Y lo otro, lo de la criptomnesia, viene a decir cuando tienes una idea que crees que es tuya, pero en realidad no es tuya, la has visto en otra parte, pero se te ha olvidado que la has visto en otra parte te la apropias sin querer. Y eso es un problema gordo. A mí me ha pasado un par de veces, de hecho, porque claro, precisamente por consumir tanta imagen, al final tú tienes un bombardeo, te van llegando cosas y algunas ideas se quedan, pero no te quedas con el recuerdo de dónde llegó. Entonces, ¿cómo hago para que eso no me ocurra? Pues cuando tengo una idea que me parece muy buena, lo primero que hago es irme a Google, irme a las redes sociales y buscar qué se ha hecho al respecto de esa idea, porque Claro. es una manera que tienes de tratar de evitarlo. Y más de una vez me ha salvado el culo hacerlo porque realmente pasa. O sea, dices, qué idea tan buena he tenido. La buscas y dices, Sí, vale, que esto no era, vale. esto resulta que ya lo había visto. Pues no, de hecho había otra pregunta por ahí también que la hacían, ¿no?, relacionada, que es que cuando realmente sabes que has encontrado tu estilo, pero yo creo que lo has resumido muy bien, ¿no?, a base de, como has dicho, trabajo, 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 a medida que te vas encontrando a ti mismo, ¿no?, en ese proceso. Y sí que me gustaría hacerte una pregunta bastante, bueno, interesante, ¿no?, porque sí que se la he hecho antes a los participantes en la mesa redonda, que son todos pues, youtubers, gente que se dedica más al formato audiovisual, no al formato, digamos, dibujo, ¿no?, ilustración. Pero sí que me interesa saber, y seguro que le interesa saber a la gente que nos está viendo, ¿cuánto tiempo te lleva a ti, por ejemplo, desde lo más sencillo, que es una imagen, una ilustración para un post de Instagram, por ejemplo, ¿no?, a algo mucho más grande, que es ya un libro, ¿no?, como los que has publicado, ¿no?, que ya ahí tiene que haber una idea bien definida y un proceso creativo hasta terminar un libro? En qué términos nos manejamos? Pues fíjate, sí, la gente suele subestimar mucho el tiempo que lleva incluso una pequeña viñeta. De hecho, eso depende del contenido muchas veces, porque primero si manejas o no manejas el contenido bien, pues vas a dedicar más o menos tiempo a la investigación de ese contenido a la hora después de sintetizarlo y llevarlo a imagen, ¿no? Entonces ahí pueden variar los tiempos horas, solo con la propia investigación, Claro. teniendo en cuenta que como yo hago divulgación generalista y no soy especialista, al final si quiero tocar un tema que no es el mío, pues si quiero ser riguroso, tendré que investigarlo, independientemente de que vaya a ser un meme chorra.
Entonces, no te puedo dar una cifra exacta. Mira, a mí cada viñeta me lleva 5 horas, ¿no? Porque no es verdad. Hay viñetas que las he hecho en media hora, porque, bueno, ha sido una idea muy concreta que sé que no tiene mucha carga de información, y otras que me han llevado en tiempo neto, te lo digo, a lo mejor repartido en varios días, me han llevado hasta depende, viñetas a lo mejor me pueden llevar hasta 10 horas, y si ya hablamos de infografías me pueden llevar mucho trabajo. Ya no te puedo cuantificar porque dependería también de la infografía. Y bueno, con relación a los libros, pues obviamente me has comentado el caso más complejo, pues eso requiere una planificación que me doy un mes para planificar un libro mínimo, y luego lo que ya sería, mis libros son cortitos, por lo menos los de la colección de Futuros Genios, y en realidad solo tienen 24 páginas, solo y al mismo tiempo mucho, porque cada página está planificada al cuidado y con mucho cuidado y detalle para que haya exactamente lo que quiero que haya para el niño y para los padres que le lean el cuento si el niño no sabe leer. Entonces, un libro me puede llevar de 2 a 3 meses, básicamente. También teniendo en cuenta que yo tengo un trabajo y que no puedo trabajar 8 horas diarias en el tema del libro, pues más o menos sería ese el tiempo que... Claro, que ese es un detalle importante, ¿no? El hecho de que al final tampoco es tu actividad principal, que al final es un complemento más a tu labor profesional, ¿no? Y sí que quería hacerte esa pregunta precisamente para poner en valor, ¿no?, ese trabajo oculto que hay detrás, sobre todo por el tema que a nosotros nos pasa, pero los que sois, por ejemplo, artistas gráficos, lo sufrís yo creo que incluso más que los que estamos igual en plataformas audiovisuales, ¿no? Que nos pasa también, y es el tema del robo de contenido, que es el que yo me he encontrado. De hecho, tristemente me he encontrado ilustraciones tuyas. Hay veces que, bueno, he denunciado la propia publicación, ¿no?, en Instagram o yo qué sé, en un Twitter, ¿no? O por lo menos tener el detalle de etiquetar a la persona que lo ha hecho, ¿no? Porque al final ese trabajo está hecho por una persona que ha invertido su tiempo, ha invertido su trabajo. Y por eso quería preguntarte por lo que te lleva a ti a hacer ese trabajo, porque es trabajo que la otra gente simplemente se encuentra la ilustración, hace el corta-pega, lo pone en su tweet o lo pone en su publicación de su página de Instagram y ala, y parece que es mía, ¿no? Entonces, sí que me gustaría preguntarte, ya para ir cerrando, ¿no?, porque ya nos estamos saliendo un pelín de hora, pues ¿cómo lidias tú el tema de eso, ¿no?, de los derechos de autor, el tema del robo de propiedad intelectual, ¿no?, porque esto sí que es muy importante, que quizás no lo hemos tratado a lo largo de la mañana, pero al final estamos generando un contenido, ya sea en muchos formatos, y ¿cómo lidias tú en este caso, ¿no?, ante estas situaciones? Vale, lo cierto es que al principio lo llevaba peor. También entras y no sabes cómo son las reglas del juego y tal. Todo el contenido que hago yo tiene una licencia Creative Commons, ¿no? Lo pongo en el blog y en las páginas web. ¿Qué quiere decir esto? A la que yo me acojo específicamente es: tú puedes usar esta imagen para lo que quieras, de verdad, es gratuita, yo te la doy. Lo único que pido es que menciones al autor, ¿vale? Eso es una condición que establecí yo para el contenido que vuelco, pero hay otros autores que ponen esa licencia más restringida. ¿Cierto? Ok, ¿no? Eso por un lado. Entonces, tú tienes maneras, dependiendo del trabajo, pero tú tienes maneras de proteger digitalmente lo que tú haces, por si lo tienes que llevar a juzgado. Claro, yo esto no lo hago con los memes porque es que no merece la pena. Imagínate que generas memes, viñetas o lo que sea, generas uno al día, no vas a estar registrando y pagando por cada una de ellas, ¿no? Entonces, te diría, no, pues le pongo marca de agua o tengo el estilo tan personal que ya se identifica. Lo cierto es que estilos como el mío hay muchos parecidos y la gente que no los conoce puede confundirlos, que también pasa. Y lo de la marca de agua o lo de poner una firma, yo lo hago, las firmo, obviamente. Pero hay gente que me dice, no, pero ponla en medio o ponla ahí. Y digo, yo no voy a ensuciar el contenido poniéndote un pegote en medio solo porque no quiero que me robes el contenido. Entonces, al final, la solución está en la educación de las propias personas que consumen contenido. ¿Y cómo se educa? Pues cuando yo veo que mi viñeta la comparte alguien que no se dedica a esto de compartir imágenes, yo pienso que probablemente esa persona se encontró la imagen y la compartió y ya está. Y ahí digo, oye, pues no tiene mi firma, no me ha mencionado, pero es que probablemente ni sepa quién soy. Pero lo que sí hago es que cuando veo las páginas que son de agregadores de imágenes, que se nota que viven del contenido de otros, esas tienen la responsabilidad de mencionar la autoría de las personas a las que están compartiendo. Si no lo hacen, y ahí así que no lo hacen, es ahí cuando me movilizo y lo denuncio. Y porque si no lo haces, tampoco tú, aunque sea denunciarlo en redes, ni siquiera te estoy hablando a nivel legal,
pues no se visibiliza. Y aquí a lo largo de esta mañana se ha dicho lo que no visibiliza no existe. Pues pasa con esto un poco. Si no haces un poquito de ruido al respecto, la gente no se educa. Si no se educa, se sigue haciendo lo mismo. De hecho, se ha mejorado mucho. Antes se robaba mucho más contenido que a día de hoy. Y a mí me gusta pensar que con el tiempo, incluso los propios usuarios, cuando la vean, que a mí me pasa, mucha gente dice, oye, que te han robado la imagen. O la gente directamente salta y lo dice. Entonces, van por ahí los tiros. Sí, yo creo que las cosas están cambiando de alguna forma, ¿no? De hecho, ha cambiado muchísimo de cuando tampoco somos tan mayores, ni tú ni yo, de hace 15 años, 20 años, que la piratería estaba a la orden del día en muchísimos ámbitos y era vista como algo normal, ¿no? Y yo creo que el mercado también, o por lo menos las empresas y el mundo audiovisual también ha ido evolucionando y encontrando alternativas que hacen que realmente la piratería sea cada vez no inútil, pero porque siempre va a haber gente que quiera saltarse las normas y hacer las cosas, sacar las cosas gratis, ¿no? Porque al final la gente pues busca, ¿no? La forma de saltarse las normas, pero sí es cierto que pues la creación de plataformas en streaming y de contenido en streaming y al final que el propio contenido que subes a internet sea de forma gratuita, pues también hace o que le imprimas ese carácter personal, porque a mí que coja un vídeo donde sale mi cara, realmente al final sigo siendo yo la marca, ¿no? La creación de esa marca personal también ha hecho cada vez menos necesaria la piratería, ¿no? Que bueno, es lo que dices tú, al final es educacional. Al final yo creo que todo radica en el acto educativo de hacer entender a la gente que eso está mal, ¿no? Y que bueno, que con tu acción puedes estar perjudicando a esa persona que igual llega a un punto en el que destruye su trabajo o su motivación y deja de hacer esas viñetas que tanto te gustan, como es en este caso. Pues nada, Carlos, ha sido un placer tenerte por aquí para cerrar, poner la guinda esta mañana de buena divulgación en el FIMP, en esta jornada de ciencia. Contigo ya cerramos todo el ciclo de ponencias que teníamos planificado para esta mañana de sábado. Y nada, despedirte, pero que sepas que por la tarde el FIMP no se acaba, tenemos una tarde súper intensa en la que vamos a tener también de lo mejorcito en divulgación. Y te recomiendo que tú ya, aunque ya hayas cerrado tu parte, te recomiendo que te quedes conectado también porque va a merecer mucho la pena. ¿Vale? Claro, por supuesto. Así que es un placer haberte tenido por aquí. Pues igualmente, el placer ha sido mío y nada, seguimos aquí que yo estaré viendo todo, que es interesantísimo lo que viene por delante ahora. Un abrazo enorme, Carlos. Venga, hasta luego, gracias.